¿Qué es el ICAL? Quiere decir Ius Constitucionale Comune en América Latina. El ICAL para mí son tres cosas importantes. La primera cosa es que el ICAL es un conjunto de normas, de ordenamientos normativos. Es un conjunto compuesto, por una parte, por las constituciones nacionales de la región latinoamericanas y, por otro lado, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Segundo, el ICAL es un concepto normativo, es decir, este conjunto de normas tiene una vocación específica, que es la vocación de un constitucionalismo transformador. ¿Qué es un constitucionalismo transformador? Es un constitucionalismo que quiere realizar en la región las grandes promesas de las constituciones de derechos humanos, de democracia y de Estado de Derecho. Tercer elemento de ICAL es que es un grupo de investigadores de muchos países de América Latina, pero también de Europa, que desde ya más de 14 años están colaborando para estudiar estos fenómenos que son muy interesantes. El concepto de Ius Constitucional Común en América Latina dice que los países no están por sí solos en estos procesos, sino que trabajan en una comunidad que también tiene un nivel internacional que los ayuda, que los respalda, y por eso también es muy importante en el nivel concreto que no solamente se pueden usar argumentos del ordenamiento nacional, sino también de los otros ordenamientos en América Latina y la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana. Bueno, ahora sí, ya veo que hay más estudiantes conectados. Entonces, antes de darle la palabra al profesor René o Mariela, pues quiero decir que es un gusto y un placer poder estar con la profesora Miriam justamente en este día que se celebra la violencia, pues que se celebra El toda día en contra de la en violencia. contra, sí, qué pena, en contra de la violencia contra la mujer. Entonces, se me cruzaron los cables, pero bueno, ahora sí le doy la palabra a René y a Mariela. Listo, no. O como siempre, pues bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos, y particularmente hoy, como decía Laura, bienvenidas a todas. En realidad es digamos, logramos que coincidiera esta fecha con la presentación de Miriam, pues precisamente porque es uno de los temas que el ICAL ha explorado de manera más detallada, pero también de alguna forma más implícita, y yo creo que eso forma parte de la conversación que queremos tener, y que yo creo que Miriam es una persona extraordinariamente bien ubicada para ayudarnos en esa conversación, porque a pesar de que gran parte de los temas que hemos discutido obviamente tienen un impacto en género importante, en realidad hay poca literatura explícitamente feminista o explícitamente enfocada en género desde el Ius Constitucional Comune, y también desde toda la teoría general del constitucionalismo transformador. Y en esa medida, digamos, yo creo que ahí hay un espacio, yo creo, de producción académica, de activismo, de discusión, que puede ser muy interesante para que ustedes, los estudiantes y las estudiantes de este curso, desarrollen de manera más avanzada y más sofisticada. Entonces, habiendo hecho eso, adicionalmente, tenemos también a Miriam, que no solamente es líder en ese tema, sino adicionalmente está en Chile, y precisamente el experimento chileno de la Asamblea Constituyente es algo que nunca hemos visto, simplemente nunca hemos visto. Los que ustedes saben, han venido siguiendo la conversación. En Chile la Asamblea va a ser paritaria, y esto va a generar, digamos, una conversación, no solamente un laboratorio increíble de cómo va a lucir una constitución realmente creada en términos paritarios, sino adicionalmente también nos permite una conversación más amplia en términos de qué significa digamos, qué significa marcar ciertos temas en términos paritarios, qué significa no hacerlo, cuál es el impacto, digamos, del proceso de toma de decisión y todo eso. Entonces, por lo tanto, dense cuenta que tenemos entonces no solamente el día
en contra de la violencia de género, no solamente Miriam, que es experta en el tema, sino adicionalmente tenemos Miriam, que ha trabajado y es una de las personas que me está escribiendo y está pensando el tema de la Asamblea Constituyente en Chile, que tiene esta dimensión paritaria. Entonces tenemos una combinación ahí de variables maravillosa, lo cual yo creo que nos va a permitir un avance en esta conversación, que debemos ser sinceros, es una conversación que en el marco de ICAL es uno de los temas que necesita mayor impulso y es uno de los temas que necesita con mayor visibilidad en esos términos. Y bueno, y por eso celebro muchísimo que Miriam nos acompañe. Miriam, muchas gracias. Y no sé si antes de que Miriam tome la palabra, Mariela quiere decir algo, si Miriam puede tomar la palabra de una vez. Bueno, me encantaría darles la bienvenida a todas y todos y particularmente compartir esta sesión, como dice René, esta conversación en este día tan importante de celebrar efectivamente como una presión del movimiento feminista, la eliminación de la violencia contra la mujer. Y a veces estas fechas, hay quienes se preguntan por qué es tan importante celebrarlas, pero tienen una relevancia en el derecho internacional y para el ICAL tienen ahora mayor relevancia. ¿Y por qué tienen relevancia? Y podríamos mencionar tres factores quizás muy generales. Educar, formar, sensibilizar, darle visibilidad a un tema de importancia global, regional, nacional y hasta local. Pero además movilizar la voluntad política, movilizar los recursos para justamente ir hacia esa paridad y definitivamente que es un problema global. Aparecen todas las declaraciones el día de hoy de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y también del Consejo de Europa, así como el documento que ya emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que me parece más importante es que conecta con nuestra clase anterior, es que se celebran logros y se evalúan desafíos pendientes. Y eso se conecta con nuestra sesión anterior sobre la comunidad de práctica, porque la comunidad de práctica justamente activa a todas las instituciones del sistema universal, del sistema interamericano, particularmente la sociedad civil, los sectores públicos, privados, las autoridades nacionales. Y ahí Miriam va a jugar un papel fundamental, porque yo comparto con ustedes que ella es candidata para la Asamblea Constituyente, para la Convención Constituyente, así que creo, como dice René, que tenemos una voz maravillosa aquí con la experticia y la experiencia, pero sobre todo con esa mirada a futuro que puede significar para Chile y en esta experiencia inédita que podemos aprender. Así que Miriam, te damos las gracias por aceptar esta invitación, por estar con nosotros y adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar esta tarde con ustedes. Para mí la tarde, para muchos quizá la noche o la madrugada. Es realmente estimulante pensar que es un grupo de 90 personas, hombres y mujeres de derecho, que está en torno a una temática tan relevante como el Ius Constitutionale Comune y género. Hice una mirada de todos los que estaban presentes mientras tanto la profesora Mariela como el profesor René Urueña presentaban la temática y vi varias personas conocidas, así que les mando un saludo. Están mis ayudantes también entre los asistentes, así que me van a tener que volver a escuchar como hace unos años atrás. Quiero agradecer especialmente al Instituto Max Planck por la invitación y a la Universidad de los Andes. Quiero referir este agradecimiento en particular en la profesora Mariela Morales y en el profesor René Urueña, queridos profesores y amigos, y me parece que esta coincidencia de esta clase con el Día Internacional contra la Violencia de Género que hoy conmemoramos, nos permite ponernos en situación, ahí prendieron algunas cámaras, Guillermo, ponernos en situación justamente de la relevancia que tiene la temática de género, la relevancia que tiene el derecho internacional de los derechos humanos, a propósito de cómo esta interacción que muy bien define el profesor von Bogdandi, que es el Ius Constitutionale Comune, no solamente es desde el sistema interamericano hacia los estados, sino que de los estados nutre también el sistema interamericano. Y probablemente la presentación de hoy va a tener esa lógica, cómo las constituciones transformarse
van a nutrir probablemente ya en los procesos o ya en los contenidos aquello que el Jus Constitucionale Comune, en una lógica de un derecho común para América Latina, va a ir generando justamente lineamientos con perspectiva de género. Creo que ese es el desafío que nos plantea probablemente todo el curso, pero en particular espero la clase de hoy. Como lo anticipaban tanto René como Mariela, la mirada no va a ser desde el sistema interamericano, en la perspectiva de lo que emana de la Corte Interamericana o de las convenciones o los pactos interamericanos, sino que la perspectiva va a ser desde las constituciones latinoamericanas y cómo sus contenidos y eventualmente más adelante la legislación y la jurisprudencia pueden irradiar la jurisprudencia interamericana y eventualmente la manera en que se interpretan los pactos. Y en particular me voy a situar en el proceso constituyente que actualmente se está desarrollando en Chile. Voy a comentarles un poco del contexto del proceso constituyente, con el afán de plantear que esta es la posibilidad de contar con una constitución transformadora. En circunstancias que hoy en Chile la Constitución carece de ese carácter y ha debido ser alguna jurisprudencia la que permite justamente a la Constitución ser una vía de transformación en el ámbito de los derechos de las personas, en particular de ciertos derechos que en el caso chileno, por razón de su configuración, incluso motivaron lo que se ha dado en denominar el estallido social. Desde ese punto de vista, me interesa situarme en el proceso. Y yo les voy a pedir que esto sea como una clase, entonces si ustedes tienen alguna duda, ahí también veo otras personas conocidas, a Carolina, de las que estoy viendo, si ustedes tienen alguna duda, alguna voluntad de interrumpir, digamos, algún interés con alguna pregunta, yo les pido que sencillamente enciendan el micrófono y lo hagan, y no esperen hasta el final, porque eventualmente al final ya puede ser tarde y uno se desiste de hacer preguntas. Así que con toda tranquilidad, como una clase, yo les pido que intervengan y pregunten. Creo que lo interesante será, desde un punto de vista expositivo, quizá plantearles cómo se ha desarrollado el proceso. Porque este es un proceso que deseábamos, pero que se dio de una manera que no nos esperábamos. Yo creo que esa es una cuestión muy importante de transmitir. Y eventualmente podemos hacer un intercambio luego de ideas sobre cuáles pueden ser los contenidos de una constitución con perspectiva de género. Porque eso es lo que está por venir. El proceso ya está algo definido, ya sabemos que la ciudadanía se manifestó en orden a contar, o a la necesidad de contar con una nueva constitución, y también se definió ya cuál va a ser el órgano que va a llevar adelante ese proceso constituyente. Una primera cuestión que me interesa comentarles es que la constitución que actualmente rige en Chile es la Constitución Política de la República, así se le denomina, es la Constitución del año 1980 en relación el año con el momento en que la Constitución entró en vigencia. Comentarles que yo soy profesora de Derecho Constitucional y entonces esta perspectiva la voy a plantear desde esa mirada. La Constitución de 1980 es una constitución que uno podría clasificar como una constitución otorgada. Esto significa que es una constitución que no nació, que no se originó en un pacto democrático, sino que es una constitución que se gestó en un régimen autoritario, el régimen autoritario de Augusto Pinochet, que gestó la constitución en un proceso que llevó adelante una comisión de estudios, es decir, una comisión asesora, que estuvo integrada por profesores fundamentalmente de Derecho Constitucional, que luego fue sometida a un Consejo de Estado, que es un consejo que generó algunas ideas también a esa propuesta, y que finalmente fue, esto con grandes saltos, ¿no?, en un periodo de prácticamente 7 años, que finalmente fue dispuesta en su texto por la Junta Militar de Gobierno. Sin perjuicio de que la Junta Militar de Gobierno fue la que aprobó el texto, este mismo contenido fue sometido a un plebiscito en el año 1980, en el que la ciudadanía debía aprobar o rechazar ese texto constitucional aprobado, en condiciones que el plebiscito tampoco podemos asegurar su legitimidad. Sin perjuicio de eso, el sí a la Constitución de 1980 fue la opción que triunfó, y esta Constitución entró a regir de manera parcial, es decir, algunas de sus disposiciones permanentes
y algunas disposiciones de la Constitución no entraron directamente en vigencia, sino hasta el año 1989-1991, cuando de manera definitiva retornó la democracia en Chile. Por ejemplo, en el transcurso de esos 8 años, ejerció las funciones como presidente de la República Augusto Pinochet, el Congreso no se encontraba en funciones, el Tribunal Constitucional recién se constituyó a partir del año 1986, lo mismo un tribunal calificador de elecciones, es decir, parcialmente los órganos se encontraron funcionando, parcialmente algunos derechos se podían accionar ante los tribunales de justicia, parcialmente estaban vigentes las acciones protectoras de derechos fundamentales, es decir, una constitución que entró parcialmente en vigencia en la década. Creo que la doctora Miriam se desconectó. Esperemos unos minutos. Sí, démosle unos minutos. Va a detener mientras tanto la grabación. Que perdimos, comentarles que durante todo el periodo de vigencia de la Constitución de 1980, la Constitución propiamente tal fue objeto de 70 modificaciones constitucionales, tanto a las normas transitorias, que es el tema de estos días en el caso chileno, como a las normas permanentes. Pero en definitiva, estas modificaciones y estas reformas fueron de alguna manera más bien a la parte orgánica de la Constitución y muy pocas reformas a la parte vinculada con los derechos fundamentales. Yo creo que este es un dato muy importante porque uno dice 70 modificaciones, probablemente se imagina modificaciones a la parte de los derechos y a la parte relativa a la organización del poder, pero en definitiva yo diría que el 98% de los cambios fueron a la parte orgánica y luego algunos derechos muy en particular fueron modificados. Para hacer muy breve, digamos, el relato, en el mes de octubre del año 2019 se produjo en Chile una situación de crisis multidimensional, una crisis política, una crisis social fundamentalmente, que se agravó con la pandemia como una crisis económica y que generó un malestar social generalizado que se ha llamado, con relación a un momento muy concreto donde se generó una manifestación a nivel nacional y en algunos casos muy violenta, el 18 de octubre del año 2019. Marco esa fecha porque de alguna manera es el inicio de esta situación de gran malestar social, a raíz de una grave desigualdad de todo tipo, pero fundamentalmente económica y social, y de acceso a ciertos bienes básicos vinculados con derechos sociales, como el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la vivienda también, con la evasión por el alza del precio del transporte. Nosotros nos tocó compartir meses antes con el profesor René, en el mes de julio del año pasado, y lo que uno podía percibir era una aparente calma a nivel nacional, pero en realidad lo que se estaba gestando por años era un gran, digamos, malestar social, que en definitiva cuando explotó lo hizo en una forma muy generalizada y al mismo tiempo, hay que señalarlo, muy violenta. Tanto es así que incluso debió declararse un estado de excepción constitucional. Y las fuerzas políticas, prácticamente todas ellas, identificaron que una manera de darle un cauce institucional, y esto es muy importante, un cauce institucional a esa crisis multidimensional, tuvo que ver con justamente la posibilidad de generar un nuevo texto constitucional, una nueva constitución, como un nuevo pacto político y también como un nuevo pacto social. Probablemente esta no sea la única solución a ese problema que es tan profundo y que todavía nos acompaña, pero al menos fue la vía de solución que las fuerzas políticas identificaron para, de alguna manera, descomprimir este problema. En ese contexto, en el mes de noviembre del año 2019 se firmó un acuerdo que se denomina
el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, que convino que una comisión técnica que iba a estar representada por todos los sectores de esas mismas fuerzas políticas debía proponer una reforma constitucional a la Constitución actual para prever el reemplazo de esta Constitución. Yo creo que esta es una característica, un dato, que me imagino les debe llamar la atención, porque en general uno suele identificar que cuando hay cambios constitucionales, hay rupturas constitucionales. Pero este es un hecho en que ante una situación de crisis muy profunda, se identificó la posibilidad de sustituir la Constitución, previendo el proceso de sustitución o de reemplazo en la propia Constitución actual. De esa manera, uno puede reconocer que este es un proceso que tiene ciertas características, que es un proceso que se realiza en un régimen democrático, que es un proceso institucional, que busca ser representativo y que agrego, para lo que tiene que ver con la sesión de hoy, representativo de todos los sectores de la sociedad, inclusivo de todos los sectores de la sociedad. Y en esa perspectiva justamente surge la necesidad de pensar una constitución con enfoque de género y con presencia de las mujeres en el diseño propio de la constitución. Si uno pudiera resumir el lema que prácticamente se planteó por el mes de noviembre, es que una constitución no se puede hacer sin mujeres. Ese fue como la manera en que se fue instalando la idea que la constitución tenía que no solamente considerar la perspectiva de género, sino que en el diseño de la constitución debían estar representadas y ser representantes las mujeres en su diversidad. Y lo digo porque rápidamente en el mes de noviembre, cuando se estuvo pensando en el proceso constituyente, las demandas de las mujeres por estar en la convención constituyente, que hasta ese momento no se sabía cuál iba a ser su diseño, fueron demandas que fueron acompañadas por los movimientos feministas, por las organizaciones de mujeres, por las académicas también, entre las que me puedo contar junto con las profesoras de Derecho Público y también politólogas que hicieron un rol muy relevante, que en definitiva fueron diseñando esta convención paritaria que adelantaban tanto Mariela como René. Como les decía, una de las características de este proceso es que es un proceso democrático, institucional, representativo e inclusivo de todos los sectores de la sociedad. Yo quiero resaltar esas cualidades porque creo que lo hacen bastante particular. Pero probablemente el hecho más inédito, y lo decía recién René, que seguramente será objeto de estudio tal cual un laboratorio, es la posibilidad de contar con una convención paritaria. Esa convención paritaria no se aprobó en el mes de diciembre, como sí lo hizo el resto del proceso constituyente, sino que en el mes de diciembre se aprobó el proceso, se identificaron las etapas del proceso, se reconoció que la ciudadanía iba a tener que votar en un plebiscito si quiere o si quería o no una nueva constitución y el órgano que debía considerar los contenidos, pero no se aprobó en el mes de diciembre del año pasado un par de asuntos que fueron luego aprobados en marzo y que todavía están pendientes por estos días, que tienen que ver con los escaños reservados para pueblos indígenas, la paridad de género, la participación de los independientes y también un porcentaje determinado en las listas de candidatos para las personas que se encuentran en situación de discapacidad. Por eso cuando uno dice e inclusivo de todos los sectores de la sociedad, lo que justamente se pretende es que todos estos sectores que no son minorías, sino que por el contrario, mucho menos en el caso de las mujeres que somos mayoría, en los otros grupos que son tan significativos en la sociedad chilena, también debían estar presentes en la convención, no solamente representados, sino que, insisto, en la lógica de ser también representantes. Ese es más o menos, digamos, el relato de estas características, y luego les voy a comentar por qué y cómo se fue gestando esta idea de un órgano constituyente paritario. La paridad está asegurada en la convención. Yo creo que ese es un dato que es muy importante porque han habido otros intentos en que hayan listas paritarias, pero eso no ha asegurado que la paridad esté en el resultado de la elección próximamente en el mes de abril en la Convención Constitucional.
Y ese aseguro, ese resguardo, va a suponer que entre el 45 al 55% de los integrantes de la convención, que son 155, van a ser mujeres en su diversidad y hombres. Y digo mujeres en su diversidad porque claramente las mujeres también son diversas. Y no necesariamente todas las mujeres, y esta es una pregunta que nos podríamos plantear, necesariamente van a representar las demandas de género en la Convención Constitucional. Ese es un desafío, porque en principio uno podría suponer, y yo lo supongo, que las mujeres van a priorizar en la Convención las demandas de género, pero justamente la diversidad de mujeres que sean elegidas probablemente las prioricen, eventualmente no, y ese es un desafío. Y claramente hay que también considerar que las mujeres podemos opinar de todos los temas en aquella convención constitucional. Esa es una cuestión que yo también quisiera relevar. Comentarles que para llegar a ese resultado de una convención paritaria hubo una serie de argumentos, todos vinculados con el derecho público y que yo quisiera compartir, porque me siento autora de gran parte de esos argumentos que se expusieron en los órganos que modificaron la Constitución, en particular en el Congreso Nacional. Este fue un debate que se llevó adelante en la Cámara de Diputados y en el Senado, y en todos ellos las organizaciones de mujeres fueron presentando argumentos de distinta índole, pero yo quisiera compartir con ustedes aquellos argumentos que tienen que ver con el derecho público, y que yo podría diferenciar al menos en 4 asuntos. Lo primero es la necesidad de considerar un nuevo entendimiento del titular del poder constituyente. Todos los que están aquí probablemente vinculados con el derecho público y con el derecho constitucional, identifican que cuando decimos poder constituyente, nosotros inmediatamente reconocemos al pueblo. Pero luego vamos a ver cómo se reconoce al pueblo y cómo se presentó la idea de que el pueblo, titular de este poder constituyente, de alguna manera originario por la propuesta de dictar una nueva constitución, debía ser considerado de forma distinta para poder esgrimir la posibilidad de que la convención fuera paritaria. También una propuesta de concebir de otra forma la democracia. No simplemente una democracia procedimental, no simplemente una democracia sustancial, sino una democracia de género. Y este también es un aporte, creo yo, en la propuesta de una convención paritaria. También la propuesta de ampliar las distintas nociones de representación. Nosotros estamos acostumbrados a una noción de representación, y la propuesta fue plantear una representación reflejo de la sociedad. Espejo o reflejo de la sociedad. Y también, como es muy propio del Ius Constitutionale Comune y del enfoque que ustedes habrán notado en este curso, tomar en consideración las experiencias positivas y no tanto del derecho comparado. Y justamente las experiencias fueron, muchas de ellas latinoamericanas, como fue el constituyente ecuatoriano, que hicieron esfuerzos previos de establecer listas de candidatas y de candidatos con perspectiva de género. Entonces, los argumentos que yo quisiera compartir con ustedes justamente vinculan estas 4 líneas. Y como van muy callados, y yo me imagino que esta es una clase, ahora yo les voy a preguntar a ustedes. Cuando ustedes piensan en el poder constituyente en general, el que se denomina originario y derivado, y creo que justamente el ejemplo del caso chileno es un ejemplo donde estas categorías no aplican, porque es un proceso que busca dictar una nueva constitución, pero tiene límites. Y los límites están previstos en esta constitución, son límites procedimentales y también son límites materiales, porque este proceso constituyente y los contenidos de la futura constitución no pueden ser contrarios al régimen republicano, ni a la democracia, ni contravenir los tratados internacionales, ni desconocer las sentencias firmes y ejecutoriadas que tienen hoy valor de cosa juzgada. Esos son límites que esta Constitución estableció para el futuro contenido constitucional. Entonces es nueva Constitución, pero con límites,
materiales y procedimentales. Pero más allá de esta aclaración, la pregunta para ustedes es, ¿cómo se imaginan o cómo podrían definir el titular del poder constituyente? A ver si alguien se anima. Ahí está la pregunta, Laura la acaba. Acá Ivonne dice, yo quisiera intervenir. Buenísimo. Ivonne, adelante. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ivonne, yo hablo desde Colombia y me parece muy interesante la pregunta que haces porque justo en estos días estaba viendo cómo fue el proceso constituyente colombiano respecto a ese punto. Nosotros tuvimos un decreto que era el que guiaba pues como esos límites y el marco respecto del cual se podían mover los que estuvieran en la Asamblea Constituyente. El decreto era el 1926 de 1990 y ahí se tenía esa directriz de que había límites para los temas en los que se pudieran desarrollar los constituyentes. Ese decreto tuvo un control de constitucionalidad por la entonces Corte Suprema de Justicia. Y me pareció muy interesante la conclusión a la que llegó, porque cuando yo leí el decreto dije, qué interesante, me parece muy, muy acertado. Por ejemplo, uno de los límites eran los tratados internacionales. Y pues yo decía, claro, sí, o sea, tiene sentido que de todas formas se tengan que respetar los compromisos internacionales que ya se han adquirido, pero entonces la sentencia dijo lo contrario. Dijo que si bien pues se reconocía la importancia, por ejemplo, de este tipo de obligaciones, no se podían limitar las competencias del constituyente, porque era un constituyente primario, y declaró inexequible esa parte del decreto. Después se desarrolló más por la doctrina y de hecho hace parte de varios libros de derecho constitucional colombiano como un ejemplo de por qué el constituyente no tiene límites, porque es el pueblo el que habla. Entonces, bueno, me pareció que coincidió con la pregunta que hacías porque pues quise participar y contar cómo fue nuestro proceso. Me gustaría saber tú cómo lo ves, cómo crees que se va a tratar en Chile. Gracias, Ivonne, por el comentario, porque Chile está mirando muy cercanamente el cómo Colombia, en su proceso constituyente, no solamente lo gestó y los contenidos constitucionales, sino que también cómo aprobó el reglamento y la forma en que funcionó tan adecuadamente la convención constituyente de la época. Pero yo me refería a algo distinto, a propósito de la pregunta, sin perjuicio de que el comentario, por cierto, es muy valioso, que tiene que ver con cuando uno piensa en el poder constituyente, piensa que el titular del poder constituyente es el pueblo. Pero cuando uno piensa en el pueblo, suele imaginarse un pueblo abstracto y homogéneo. Esa es la manera en que uno piensa en el pueblo. El pueblo uno lo ve como un conjunto de personas, trata de mirarlos con una lógica abstracta y universal, y justamente la propuesta para pensar en este proceso constituyente con una convención paritaria era demostrar que esa concepción de poder constituyente como un ente abstracto, el pueblo, y homogéneo era una concepción insuficiente. Y entonces que había que comenzar a pensar en el pueblo como un ente, no como un ente abstracto, sino como un ente concreto, como una expresión de una comunidad diversa, que contempla tanto a hombres como a mujeres y a cada uno de los grupos que conforman la sociedad chilena. Yo creo que esto es bien interesante porque uno pasa de lo abstracto y de lo homogéneo a mirar el pueblo en concreto, y el pueblo en concreto es un pueblo diverso. En Chile siempre ha habido una pretensión homogeneizadora, es decir, Chile es un Estado-nación, hay una sola sociedad chilena, y parece que esa sola sociedad chilena era un todo bastante homogéneo, cuando en realidad es un todo totalmente diverso. Y en esa diversidad, por cierto, las mujeres representan el grupo más importante, y por eso digo las mujeres en su diversidad.
Esa fue una primera construcción que yo creo que fue bien interesante desde la perspectiva del derecho político, si ustedes quieren, y desde la perspectiva del derecho constitucional, porque determinó a pensar el poder constituyente, titular del poder constituyente de una manera distinta, sin perjuicio que también este poder constituyente, como apuntaba Ivonne, es un poder constituyente con límites, sin perjuicio de que busca dictar una nueva constitución. Doctora Miriam, veo que hay dos personas que tienen la mano levantada. Perfecto, yo veo poco y por eso mejor no, que directamente usted les dé la palabra. Gracias. no te preocupes. Bueno, son dos personas y también veo que Alberto Mario Mendoza hizo un aporte en el chat. Entonces, si te parece, pues puedo darle la palabra a las personas para que den un minuto y luego seguimos con la... Listo. Entonces, María de Los Ángeles, sí puedes, por favor, compartirnos con tu video. Si no, adelante. Y luego Carlos Alonso. Hola, ¿me escuchan bien? No Sí, puedo compartir la cámara porque mi internet es muy malo. no te preocupes. Bueno, el poder constituyente es como esa facultad de reinventarse de la misma constitución. Bueno, y el titular yo vería o sea, los mismos avances sociales serían los que propiciarían, los que originarían ese cambio. Siento que serían como que los avances o los problemas en sí serían como, o sea, esa es como mi perspectiva que tengo sobre eso. Gracias, María del Mar. Gracias. Ahora, Carlos Alonso, ahí veo que ya tienes tu cámara encendida. Adelante. Sí. Hola a todas y todos. Yo soy Carlos, soy de México. Sobre la pregunta, me recordaba justo un texto del doctor perdón, creo que me trabé. No, está totalmente, se ve su cámara y se escucha su voz. Disculpen. Se ve que el doctor Jorge Carpizo, que justo analiza el problema de poderes constituyentes y poderes constituidos. Muy fácil y muy formalista su definición, pero creo que da luz sobre constituyentes. Constituidos son todos aquellos que se derivan de un mandato constitucional. Constituyente sí se limita mucho a la idea pueblo, pero coincido totalmente con lo que dice la doctora María Enríquez. O sea, esta idea rusoniana de pueblo homogeneizada suele ser demasiado opresiva en contra de las diversidades, pero creo que el cuestionamiento, aunque pueda ser muy fácil decir, bueno, vamos a hacer una constitución que tenga reglas preestablecidas, creo que al final de cuentas sí es muy interesante pensar en cómo un poder constituyente va a arrancar con reglas preestablecidas, pese a que seguramente todos aquí estamos de acuerdo con esas reglas que quisiéramos respetar, pero creo que no es sencillo el decir que se puede de acuerdo con las reglas previas. Gracias, Carlos Alonso. Y doctora Miriam, me queda una persona que tiene la mano levantada y si quieres le doy la palabra. Entonces, María Cristina Torres, creo que no, aparece otro nombre. Perdón, lo que pasa es que estoy conectado desde otra cuenta, pero mucho gusto, mi nombre es Oscar Merchant, también soy de Colombia, y muy de la mano con lo que han mencionado, digamos, mis demás compañeros de la escuela, en especial Ivonne y Carlos Alonso. Más que una intervención de todo lo que has planteado, me surge una pregunta sobre precisamente el entendimiento del poder constituyente en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos, y cómo el ICAL desde una visión transformadora puede aportar a las fallas que normalmente en Latinoamérica denominamos como sistemáticas o estructurales, que desde la práctica de una democracia, digamos, establecida a partir de parámetros constitucionales, como en el caso colombiano, en el caso chileno, ha sido el principal gestor de violaciones sistemáticas y estructurales a los derechos humanos. Y por eso me llama la atención la intervención de Carlos Alonso al decir es cierto que estamos de acuerdo con los límites,
pero precisamente comparto la inquietud con el de respetamos que existen estos cuerpos internacionales, existen estas formas de gobierno, por ejemplo, en el caso, como mencionabas, de Chile, el tema de mantener el sistema republicano, también de los respetos a los límites de la democracia y los derechos humanos, pero cómo gestarlos desde una versión del ICAL que precisamente no reduzca o vuelva a caer en estas situaciones en las que se ha valido de las instituciones democráticas para generar las violaciones a los derechos humanos. Porque pasó por ejemplo, incluso pasa en el caso colombiano, por ejemplo, que se creía que la visión constituyente y cuando se promulgó la Constitución del 91 iba a ser la carta reivindicatoria de los derechos aquí en Colombia, pero precisamente fue la flexibilización a tales puntos de que son cláusulas tan, digamos, concretas algunas y otras tan abstractas que han llevado a esta diversificación, no en un sentido de lo que hemos discutido como diversificación en cuanto a quienes participan en ella, sino a quienes la interpretan, porque pareciera que por tener esta multiplicidad de actores frente a una sola constitución, realmente queda en un sentido muy amplio, como no hay obligaciones concretas. Y eso puede llevar a lo que nos mencionabas de precisamente qué ocurre si entendemos esto como una homogeneidad cuando estamos en un pueblo diverso. Pero, ¿y qué pasa si ahora nos vamos al otro extremo? La diversidad afectando las bases esenciales del sistema constitucional. Gracias porque las preguntas más o menos van todas en el mismo sentido y creo que no deja de ser, no es una coincidencia que todos los que hagan o hacen la pregunta sean colombianos. Creo que ahí hay alguna cuestión que seguramente resuena en esa experiencia previa que determina, por ejemplo, el contenido de esas preguntas. Yo lo que quería comentar y enlazar es justamente estos asuntos a propósito o como argumentos para poder contar con una convención paritaria. El tema de los límites al poder constituyente fue un comentario complementario, si ustedes quieren. Porque en definitiva, el objetivo de estas palabras y de esta intervención, no voy a eludir las preguntas, sino que para que veamos el objetivo de estas propuestas y de estos argumentos, justamente era orientar a que esta reforma constitucional que prevé el reemplazo de la constitución actual por una nueva constitución, permitiera que el órgano que va a definir los contenidos constitucionales fuera un órgano que estuviera integrado de manera equilibrada por hombres y por mujeres. Eso que para nosotros puede parecer hoy un resultado evidente o necesario, como ustedes lo quieran calificar, deseable, no fue sencillo porque hubo que convencer a quien ejerce el poder constituyente de reforma que era necesario que los contenidos de esa nueva constitución fueran considerados por personas de una sociedad que es diversa y no en una lógica de un pueblo completamente homogéneo, como si no hubiera diversidad. El tema de los límites es un tema que en realidad es el resultado de una negociación de las fuerzas políticas, porque la negociación de las fuerzas políticas supuso que los acuerdos para establecer los contenidos de una nueva constitución se van a aprobar por 2/3, que la base de la discusión no va a ser esta constitución, sino que va a ser lo que aquí se ha denominado hoja en blanco, que no significa comenzar desde cero, pero sí significa no tener como norma de default esta constitución, y para resguardar las garantías que todos los que firmaron el acuerdo tenían dudas por el cambio, es que se establecieron estos límites en la república, en la democracia y en los tratados internacionales en general, los de derechos humanos dentro de ese grupo de tratados internacionales. Entonces todos los temores de quienes firmaron el acuerdo están justamente graficados en esos límites. Que los contenidos de esa nueva constitución no vayan a desmantelar la democracia, que los contenidos de esa nueva constitución no vayan a arrasar con los derechos, y por ejemplo queda ausente del contenido de derechos o del catálogo el derecho de propiedad. Pero, por otro lado, la posibilidad de replantearse algunos derechos, como por ejemplo los derechos sociales, para que no se discuta la nueva constitución sobre la base de la constitución actual.
Quiero avanzar a propósito de la segunda cuestión que tiene que ver con la democracia. Cuando nosotros pensamos una democracia, probablemente pensamos en una democracia representativa. Cuando nosotros pensamos en la democracia, a veces agregamos mecanismos de democracia semidirecta, de democracia participativa o deliberativa. Nosotros tratamos de plantear en su momento, en el mes de diciembre hasta el mes de marzo, la necesidad de concebir la democracia de una manera distinta, de una democracia de género, de una democracia paritaria. Y en general la democracia, ustedes lo saben muy bien, promueve un ideal, es un ideal de igualdad entre hombres y mujeres, pero en realidad se suele quedar ese ideal de igualdad en una igualdad formal ante la ley, de hombres y mujeres, y por lo tanto la propuesta fue hacer justamente hacer un paso adicional y considerar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, es decir, una igualdad real entre las personas. Y desde ese punto de vista, la democracia no podía ser entendida solamente como un mecanismo que permite adoptar decisiones basadas justamente en la regla de las mayorías, sino que también un espacio en el que comparecen a tomar esas decisiones todos los sectores de la sociedad. Y en esa perspectiva, el planteamiento también era el siguiente: una democracia no solamente supone que las mujeres estén representadas, sino que el compromiso con una democracia paritaria y una democracia de género es que las mujeres puedan ser representantes. Yo creo que esta es una gran diferencia porque nadie discute hoy que las mujeres pueden ser representadas o que las mujeres estamos representados en todos los órganos del Estado, sino que justamente el desafío era que las mujeres puedan ser representantes en igualdad de condiciones que actualmente tienen acceso a la representación los hombres. Ese es como el segundo aspecto de la idea de democracia, el planteamiento de una democracia paritaria y también de una democracia de género. Y también una tercera propuesta vinculada con una noción distinta de representación. Nosotros tenemos una noción de representación, pero inmediatamente piensa en el órgano colegiado, que en su momento, hasta el 25 de octubre no sabíamos si iba a ser íntegramente elegido por sufragio universal o iba a estar elegido en parte por sufragio universal y en parte lo iban a componer parlamentarios que actualmente integran el Congreso Nacional. Eso ya está despejado y el próximo órgano, que es la Convención Constitucional, va a ser un órgano colegiado integrado por 155 miembros, todos ellos elegidos por sufragio universal con la única función de ejercer el poder constituyente. En este sentido, se planteó una idea que se denomina la representación descriptiva de la sociedad o la representación reflejo de la sociedad, que significó el siguiente argumento: si las mujeres son más del 50% de la población, las mujeres tienen que estar representadas al menos en la mitad de los integrantes de la Convención Constitucional. Yo les diría que estos argumentos necesidad de considerar la paridad de género en la nueva Constitución. Sin embargo, la fórmula que se propuso era mucho más audaz que simplemente plantear que las candidaturas fueran paritarias, sino que la propuesta es que la paridad estuviera asegurada en el resultado. Y eso generó también argumentos en contra, justamente utilizando, por ejemplo, la propuesta del argumento democrático, como que cualquier resultado que asegurara la paridad suponía un atentado contra la democracia porque, y estas eran las palabras que se utilizaban acá en Chile, se metía la mano a la urna para corregir los resultados. En circunstancias entonces que el voto de las personas no iba a tener el mismo valor. No voy a entrar en los argumentos contrarios porque me interesa que ustedes se queden con los argumentos favorables justamente a la paridad de género. Entonces tenemos un nuevo entendimiento del titular del Poder Constituyente, una nueva noción de democracia y una ampliación del concepto de representación, integrando esta idea de que la representación tiene que a su vez ser un reflejo de la diversidad de esa sociedad y por supuesto entonces, si las mujeres son más de la mitad de las capacidades, de las inteligencias del país, justamente tenían que estar
representadas en al menos esa misma proporción en la Convención Constitucional. También se recogieron experiencias del derecho comparado a propósito de la fórmula, porque inmediatamente se presentó la propuesta con estos argumentos, se presentó una fórmula sobre cómo podía plantearse la paridad de género a propósito de la elección de los convencionales constituyentes que integrarían el órgano constituyente. Y se miraron justamente experiencias comparadas latinoamericanas, en particular el caso de Bolivia, más precisamente el caso de Ecuador, y luego otras experiencias un poco más lejanas, pero igualmente muy valiosas, como el caso de la Asamblea Constituyente de Túnez y de la Asamblea Constituyente de Islandia. Y ustedes van a decir, ¿por qué ejemplos tan exóticos? Y es porque son los únicos ejemplos disponibles de un proceso constituyente que tomó la variable de género en el órgano constituyente. En el caso particular, yo creo que es muy importante para el ICAL el derecho comparado. Yo creo que esta también fue un aporte del derecho comparado para persuadir a los parlamentarios que no era suficiente las cuotas para asegurar un resultado paritario en la convención. Porque inmediatamente cuando uno piensa en la posibilidad de corregir las barreras de acceso para la integración de ciertos órganos, uno piensa en las cuotas. Pero justamente la evidencia mostraba que las cuotas habían sido insuficientes para asegurar el resultado. Y por eso miramos las experiencias comparadas para identificar que a pesar de haber existido cuotas en las listas, los resultados no se acercaban prácticamente al 30% de un resultado en la integración de aquellas convenciones. A modo de ejemplo, en el caso de Ecuador, en la Asamblea Constituyente del año 2007, se estableció que el 50% de mujeres y el 50% de los hombres tenían que estar considerados en las listas, es decir, las listas de candidatos eran listas paritarias. Con mandato de posición, con mandato de posición individualizado, hombre, mujer, es decir, con alternancia, que es el sistema que se conoce como sistema cebra. Hombre, mujer, la lista 50% hombres, 50% mujeres. Esto se aplicaba tanto a papeletas que eran de número par como impar. Y sin perjuicio de esta corrección en las listas de candidatos, en la Asamblea Constituyente ecuatoriana el resultado fue que solo el 35% de las mujeres significaron representación en la convención. Es decir, que esta propuesta de cuotas en las listas significó que la convención tuviera una integración solo del 35% de mujeres convencionales o asambleístas. En el caso de la Asamblea Constituyente de Túnez del año 2011, se contempló la paridad por medio de listas cerradas, de listas bloqueadas, con alternancia entre candidatos y candidatas. Y en ese sentido, nuevamente, las mujeres solo alcanzaron el 31% de los escaños o de las sillas en la Asamblea Constituyente de Túnez. O sea, nuevamente, cuotas en las listas de candidatos con un resultado del aproximado 30%. En el caso de Islandia, el resultado es más favorable porque ellos se fijaron una meta, que la asamblea tenía que tener una composición de entre 40 y 60% de hombres y mujeres, pero era una convención bien pequeña en cantidad de integrantes, eran 21. Y en la primera propuesta justamente se dio la proporción esperada y en definitiva se integró justamente por 40% de mujeres y 60% por hombres. Pero si ustedes advierten, en ninguno de los casos, a pesar de que se establecieron estos parámetros, la convención estuvo integrada por mitad hombres y mitad mujeres. Entonces, la muestra del derecho comparado es que las cuotas justamente no eran suficientes, sino que era necesario asegurar el resultado. Y comparto con ustedes entonces la fórmula que se generó para el caso chileno. Fue bien ambiciosa, fue bien discutida, fue bien peleada, si ustedes quieren. De alguna manera la presión que hubo en el mes de marzo de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres, fue muy significativa, tanto así es que esto se aprobó el 5 de marzo, a puertas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque justamente las mujeres marcharon en favor de esta propuesta, se movilizaron,
y generaron estos argumentos que acabamos de compartir para que la convención fuera paritaria. La propuesta es que todas las listas en Chile tienen que estar integradas de manera paritaria, las listas de candidatos, encabezadas todas ellas por mujeres, que es una diferencia sustancial con los ejemplos anteriores. Es decir, que si una lista está integrada por 6 candidatos, siempre todas las listas tienen que estar encabezadas por mujeres y con alternancia, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. En el evento que las listas fueran impares o el número de candidatos que hubiera que elegir es impar, se agrega al número impar un adicional para que justamente en las listas haya paridad. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Y luego, en el evento que, y esta es la parte difícil de explicar y no sé si me va a resultar, en el evento que haya, se produzca la elección y los resultados no sean paritarios, se produce una corrección que se denomina asignación paritaria. Y eso es justamente lo que permite asegurar el resultado, porque ya vimos que aunque haya alternancia e incluso encabezamiento, lo que no se puede asegurar es que el resultado sea paritario. Y lo que se diseñó como fórmula es que se asegure el resultado paritario a través de una asignación paritaria. ¿Qué significa esto? Que en el evento que en un distrito, por ejemplo, que elija 6 integrantes, 4 de ellos, de los elegidos, sean hombres, se va a generar un sistema de corrección dentro de la lista donde se encuentre el convencional menos votado para que ceda su lugar dentro de la lista a la convencional, o el que sea, que le siga el número de votos. ¿Se entiende? Si lo logré explicar bien de entrada, me pongo un 10 en la libreta porque es muy difícil de explicar. ¿Se entendió, Mariela? Que yo vi que encendió la cámara, ¿no? Sí, me dice Carolina que se entendió. La corrección se da dentro de la lista. Es decir, no se busca al menos votado, sino que dentro de la lista, de los menos votados, el sexo que esté sobre representado tiene que, de alguna manera, permitir que el que le sigue en cantidad de votos del otro sexo sea el que permita hacer la corrección paritaria. ¿Se entendió? ¿Me dicen ustedes con el dedito si sí o no? Sí, sí, señora. ¿Se entendió? Perfecto. Bien, lo mismo ocurre para las listas impares. Tiene que darse justamente esta proporción, pero en las listas impares puede ocurrir que si es una lista de 5, eventualmente se elijan a 3 hombres y a 2 mujeres, o a 3 mujeres y 2 hombres. Es decir, que el permiso para la sobrerepresentación solamente es en una persona. Eso significa como resultado, o supone como resultado, que la relación entre hombres y mujeres en la Convención Constitucional va a ser entre el 45 al 55% de hombres y mujeres. No es el 50 y el 50% por varias razones. Porque la Convención Constitucional está integrada por 155 miembros, que es un número impar, y porque muchos distritos electorales a nivel nacional son distritos impares. Lo más probable es que la proporción entre hombres y mujeres sea entre el 45 y el 55%. Puede ocurrir que el 55% de la convención sean mujeres, como puede ocurrir que el 45% de la convención sean mujeres, o en el mejor de los casos el 50 y el 50% de la integración de la convención sean mujeres. Bien, quiero contarles un par de desafíos que hubo en el proceso constituyente. El proceso constituyente se inició con un plebiscito que se denominó plebiscito de apertura, que se celebró el 25 de octubre recién pasado. Prácticamente hoy estamos celebrando el mes de ese plebiscito. En el plebiscito la ciudadanía tenía que votar 2 asuntos. El primer asunto es, ¿quiere usted o no una nueva constitución? Y la respuesta hubiera sido sí o no, pero la respuesta fue apruebo o rechazo. La razón de esta respuesta, que no era sí o no, era porque los plebiscitos previos, en el contexto de la dictadura, eran sí o no. O sea, los traumas del pasado
impidieron que las respuestas fueran sí o no, porque probablemente yo hubiera votado por no en el plebiscito anterior y acá tenía que votar por el sí, entonces también generaba una perplejidad interna que se evitó justamente con el apruebo y el rechazo. Y la segunda alternativa era cuál es el órgano o el tipo de órgano que la ciudadanía busca que genere los contenidos de una nueva constitución. Y fue la alternativa convención constitucional, esta convención integrada por 155 miembros, o convención mixta constitucional, es decir, integrada por parlamentarios y por ciudadanos elegidos por sufragio universal. Uno de los desafíos fue informarle a la ciudadanía que la convención mixta no era la convención paritaria, porque el nombre mixta evocaba que era paritaria. Pero justamente la convención que no era paritaria era la mixta, porque esa convención, integrada por 172 miembros, 86 de ellos serían parlamentarios. Y en el Parlamento actual, en Chile, solo el 25% de las diputadas y senadoras, o sea, de los diputados y senadores son mujeres. Por lo tanto, ni que todas las mujeres hubieran sido candidatas, hubieran logrado una representación paritaria en la Convención Mixta Constitucional. Entonces, yo no les puedo explicar el desafío y el despliegue que significó informarle a la ciudadanía que la convención paritaria es la convención constitucional y que la convención mixta constitucional no lograba cumplir con el estándar de paridad, justamente porque no hay paridad en el Congreso Nacional, que era la mitad de los miembros posibles de esa convención. Comentarles que el resultado fue arrollador, porque el apruebo, una nueva constitución, alcanzó ya les digo, 78% de las preferencias, y la Convención Constitucional obtuvo el 79% de las preferencias. Es decir, prácticamente el 20% en Chile rechazó cambiar la Constitución, y solo el 20% en Chile pretendió la Convención Mixta Constitucional. O sea que hubo éxito en explicar que la Convención Mixta no era la Convención Paritaria. Nosotros pensábamos que era muy disputada esa definición. ¿Cuáles son las lecturas que hay detrás de ese triunfo tan amplio de la Convención Constitucional? Es que la ciudadanía votó por la Convención Constitucional porque quería o porque quiere una convención paritaria. Una de las razones por las que la ciudadanía votó por esa convención no solamente es porque, y creo que este es un problema, una crisis de representación, no quiere la ciudadanía chilena parlamentarios en una convención, es decir, personas ligadas con la clase política actual, sino que fundamentalmente porque buscó que la convención fuera justamente una convención paritaria. Y este era mi compromiso, explicarles cómo se gestó la convención, darles la buena noticia que Chile va a ser el primer país en el mundo que va a tener la posibilidad de construir contenidos constitucionales en una convención que va a estar íntegramente elegida por personas que van a ser a su vez elegidas por sufragio universal, y que la mitad de ellos probablemente van a ser hombres y que la mitad de ellos van a ser mujeres en su diversidad. El desafío que se nos presenta ahora es pensar en los contenidos con perspectiva de género. Entre ellos probablemente el derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencia. Ese es un contenido que podría ser un contenido constitucional. Otro desafío, y claramente aquí Mariela si sigue con nosotros, es que la Constitución le reconozca al derecho internacional de los derechos humanos un valor preponderante que la actual Constitución lamentablemente le niega. Y otros desafíos como por ejemplo organizar el poder también con perspectiva de género. Pero mi pregunta para ustedes, porque entiendo ya nos van quedando pocos minutos, ahí me dice que sí Mariela, es ¿cómo se imaginan ustedes una constitución con perspectiva de género? Porque el que se haya asegurado que la Convención Constitucional sea paritaria nos lleva a otro desafío, y es que las demandas de género y la perspectiva de género esté contenida a lo largo de toda la Constitución, desde su diseño, desde su lenguaje,
desde los principios rectores, con los derechos y con la organización del poder. Nosotros, y digo nosotras, mejor dicho, entre el mes de julio y octubre, 18 profesoras de Derecho Público nos propusimos pensar la Constitución con perspectiva de género. Y trabajamos a todo vapor y a toda máquina, es una expresión bien antigua la que les acabo de dar, porque nos imaginamos una Constitución con perspectiva de género. Y el día 5 de octubre presentamos un documento que se llama Constitución con perspectiva de género. Y recorre cada uno de los distintos contenidos constitucionales tratando de mirarlos con los lentes de género. Y es un documento que está disponible, que yo encantada lo podría poner a disposición para que compartamos lo que generalmente hoy está presente ya como una norma sobre derechos fundamentales, ya como una relación con el derecho internacional a propósito de los tratados internacionales que prohíben la discriminación de género o que prohíben la violencia de género, en fin, pero es toda una mirada desde el jus cogens, el derecho internacional convencional, el control de convencionalidad con perspectiva de género, es decir, está mirado todo lo que podría plantear una constitución con esta perspectiva. Pero la pregunta para ustedes es ¿cómo se imagina una constitución con perspectiva de género? ¿Qué derechos se contemplarían? ¿Cómo se organizaría el poder? ¿Cómo pensarían el lenguaje? Ahí yo les dejo trasladada la pregunta. Muchas gracias, doctora Miriam. No sé entonces si alguien quisiera participar. Veo que ya Carolina Bejarano levanta su mano, María Paula Ramírez. Entonces, bueno, le doy la palabra a Carolina para que nos cuentes cómo te imaginas una constitución con perspectiva de género. Gracias, Laura, y pues sobre todo muchas gracias a Miriam por esta maravillosa presentación que sé que nos va a dar mucho que pensar y de hecho el comentario, pues perdón, voy a ser un poco necia porque no tengo demasiadas ideas así en caliente para responder a la pregunta que hace Miriam, pero sí tengo como varios comentarios sobre toda la exposición que has hecho, que me parece pues que has planteado unos temas que son como importantes para discutir tanto en el plano teórico como en el plano político, y creo que pues Miriam en este momento está como en un momento que yo veo que es muy interesante, y es que está en una posición académica en la que pues está en una posición política, pero también es una académica, y esas dos cosas a veces son difíciles de volver como compatibles. Entonces creo que hay unos desafíos, pues cuando tú explicabas como todo esto de la inclusión de diferentes sujetos en el proceso constituyente, pues yo creo que el proceso constituyente de Chile nos va a dar para 1000 clases de teoría del derecho y de sociología jurídica y de derecho constitucional, y va a plantear muchas preguntas. Yo, por ejemplo, estaba pensando como, bueno, hubo todo un esfuerzo por la inclusión de unos sujetos que son las mujeres, pero pues en nuestro contexto como absolutamente posmoderno también tenemos que pensar como en la inclusión de otros sujetos, otras comunidades, otras minorías, y ese argumento como mayoritario, o más bien como el argumento de paridad, cómo funcionaría en el caso de las minorías. O sea, si el argumento que están utilizando para las mujeres es que ¿cómo hacemos para utilizar también argumentos de inclusión al tratarse de minorías? Que me parece que es como un tema interesante en el sentido político, pero como digo, creo que esto pues también tiene como unos desafíos teóricos, esto de dividir, pues como desde una perspectiva de teoría del derecho, dividir a la ciudadanía o poner esto que llamas tú el pueblo en concreto, como empezar a caracterizar cada uno de esas partes de ese pueblo en concreto, pues tiene ventajas y desventajas que también pues creo que nos van a dar mucho para pensar. Y también quería resaltar esta idea, Miriam, que me parece fascinante, que creo que la discutimos mucho cuando tuvimos nuestra conversación sobre clínicas jurídicas en América Latina, y es este asunto como del lenguaje del derecho y cómo hacer
como de la comunicabilidad del derecho, como todo esto que nos cuentas, el desafío de hacerle entender a la gente qué significaba mixta, paridad, y como me parece fascinante como todo el proceso que han tenido ustedes y lo he visto incluso como en tus redes, como intentando bajarle a la abstracción del derecho y poder empezar a crear unos puentes entre la ciudadanía y este proceso, como que sea un proceso que viene muy de la ciudadanía. Me parece fascinante, como que lo que quiero decir es que esto nos va a dar muchos años para hablar. Espero que sigamos hablando muchos años sobre este proceso y creo que definitivamente estaremos ahí atentos para ver cómo se desarrolla este proceso. Y sobre la pregunta en particular, como de la perspectiva de género, quería simplemente decir que desde una perspectiva muy teórica, perdón que hoy no estoy como con mi chip práctico encendido, a veces está más encendido y a veces no, hoy estoy más teórica, pero estaba pensando que una de las cosas como interesantes de una constitución con perspectiva de género es que desde el comienzo está desestabilizando esta pretensión de universalidad del hombre blanco, heterosexual. O sea, definitivamente va a ser una constitución que va a entender desde el comienzo que no hay un sujeto universal del derecho. Y eso es tremendamente interesante, pero también tremendamente problemático como en términos de gobernabilidad. El derecho necesita hacer abstracciones para poder gobernar. Entonces, pues me parece fascinante, de verdad, estaré muy atenta a todo el proceso y muchas gracias por todo lo que me diste para pensar el día de hoy. Muchas gracias, Carolina. No sé, Laura, si puedo contestar ahora. Como prefieres, veo que solo hay otra mano levantada, entonces no sé si prefiera. Listo, entonces le doy la palabra a Samuel Orihuela y ya ahí podrías continuar. Gracias, Laura. Buenas noches, doctora. Samuel de Bolivia. Respecto a cómo podríamos imaginarnos una constitución con perspectiva de género, tal vez podría aportar la experiencia de la constitución de mi país. A diferencia de nuestra antigua constitución del 67, que luego fue reformada 2 veces parcialmente, nuestra constitución actual trata de proteger con mayor fuerza a la mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de los valores y los principios, se ha incluido algunos principios que van destinados a darle mayor protección a la mujer. Hay un principio muy propio de las naciones indígenas, que ellos manejan el tema de la complementariedad, ¿no? O sea, el hombre se complementa con la mujer y la mujer se complementa con el hombre. Es una visión muy interesante, y siempre tratan de manejar al mismo nivel tanto a la mujer como al hombre, ¿no? De otro lado, también reconociendo algunos derechos. Hay muchos derechos que se ha reconocido en nuestra Constitución, específicamente para las mujeres, en el ámbito laboral, especialmente en el ámbito de su libertad y de su integridad, ¿no? Y también el tema del lenguaje que decía ya para concluir nuestra anterior Constitución, la forma en que estaba escrita era general, decía los bolivianos directamente tienen estos derechos. Ahora todos los artículos, bueno, casi en todos, se menciona, ¿no? Las bolivianas, siempre las bolivianas por primero y los bolivianos después. Las legisladoras y los legisladores, las parlamentarias y los parlamentarios, las juezas y los jueces. Y se maneja ese vocabulario en toda la Constitución, y bueno, eso no existía, ¿no? Y por último, el tema de la paridad en la Asamblea Legislativa. Es un mandato igual que está en nuestra Constitución, y en cierta medida sí tiene resultados, porque actualmente en nuestra Constitución o nuestro órgano legislativo, en la Cámara de Senadores, tiene 22 senadoras mujeres y apenas unos 15 senadores varones, ¿no? O sea, más del 50% de nuestro Parlamento está integrado por mujeres, y eso es algo como que un poco ya común para nosotros, pero falta todavía avanzar, ¿no? En profundizar esas instituciones que hemos creado o bueno, que hemos aceptado y adoptado con la Constitución. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Listo, doctora Miriam. No hay más. Bueno, veo que escribieron aquí, bueno, en el chat, que escribe Gabriela García y le doy la palabra. Gabriela García escribe: me imagino una constitución donde se le dé una gran importancia a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son normalmente dejados a un lado. Wendy escribe:
Me imagino una constitución que contemple políticas sociales que inciden en la desigualdad estructural, cuotas en partidos, cuotas en órganos jerárquicos del Estado, políticas sociales para garantizar la conciliación familiar, igualdad salarial, entre muchas otras garantías y derechos para positivizar. Bueno, entonces ya ahora sí te doy la palabra para terminar en estos 10 minutos que nos quedan. Muchas gracias por todas las preguntas y los comentarios. Yo creo que también me voy a ir a descansar con muchas preguntas, las preguntas que ustedes me formularon y los comentarios, porque obviamente no tenemos las respuestas. Este fue una gesta porque la convención fuera paritaria. Yo asumo que las mujeres que van a ser electas van a ser mujeres muy diversas. Muchas de ellas van a llevar las demandas de género como digamos, como su propio lema o convicción a la convención, pero no necesariamente todas las mujeres van a estar en esa misma perspectiva. Sin embargo, creo que las mujeres cuando discuten ciertos temas seguramente llevan sus propias experiencias, trayectorias, y en ese sentido probablemente van a priorizar una agenda, o al menos van a criticar las agendas usuales con una lógica de género, y eso probablemente va a permitir que algunos contenidos tengan esta perspectiva que recién comentábamos. A propósito de la reflexión de Carolina en relación con mirar a la sociedad como una sociedad diversa y esa diversidad, a su vez, representarla en la convención. Fue un tema bien complejo de plantear en los órganos que fueron modificando la Constitución para establecer esta convención paritaria, porque en definitiva, en un momento, todos los grupos pretendieron algún tipo de representación en la convención. Uno podría decir todos los grupos y las minorías, las personas en situación de discapacidad, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, en el caso chileno son prácticamente el 13% de la población, prácticamente el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad, y son grupos a los que hasta el día de hoy todavía no se les ha reconocido una representación en la convención, pero se están tramitando proyectos de reforma constitucional para que se integren como criterios, como grupos que van a estar representados también en la convención, en el caso de los pueblos indígenas con escaños reservados. La idea es que esto se apruebe probablemente esta semana, para que haya claridad en la elección del 11 de abril sobre cómo va a operar la integración con estos grupos, las personas con discapacidad y los pueblos originarios. Pero justamente la categoría más transversal, a propósito de lo que comentaba Carolina, es la categoría de género. O sea, uno puede comprender dentro de hombres y mujeres, justamente hombres y mujeres indígenas, hombres y mujeres con discapacidad, y por lo tanto la idea justamente de plantear una convención paritaria era reflejar a las mujeres y a los hombres en su diversidad. Yo fui muy cuidadosa cuando lo presenté de decir las mujeres en su diversidad, porque en esa propuesta uno puede incluir a las mujeres migrantes, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres privadas de libertad, etcétera, ¿no? E incluso a las disidencias sexuales. Y ahí yo creo que la propuesta que nosotros hacemos, las 18 profesoras de Derecho Público, no solamente hacemos una propuesta con enfoque de género, sino que también con una perspectiva que reconozca las diversidades y las disidencias sexuales. No es tan, digamos, no es tan completa como desde el primer punto de vista, pero en definitiva también lo considera. Ahora el tema es que resulte, y les quiero confesar que el desafío está en que haya candidatas mujeres, que las mujeres tengan un financiamiento que les permita hacer una campaña razonable, que los partidos políticos identifiquen las mejores mujeres en sus cuadros y así también los independientes y vayan en las listas, y que las mujeres se animen. No es una tarea menor, porque en general este proceso es un proceso político con todas las complejidades que eso representa, y
y justamente los partidos políticos hoy están, esta es la parte triste de la historia, porque hasta el momento yo estaba muy emocionada, pero la parte que es compleja es que los partidos políticos no están identificando mujeres para que conformen sus listas. Yo creo que las hay, no las han buscado bien, o probablemente las condiciones para la representación no son todo lo positivas que uno podría plantearse. Ahí hay una dificultad, por cierto. A propósito de otro comentario que hizo Carolina, cómo plantear los derechos de las mujeres. Una alternativa es plantear derechos con un titular diferenciado, esa es una posibilidad, o plantear los derechos con enfoque de género. Y en ese sentido uno podría pensar el derecho al acceso a la salud con perspectiva de género, el derecho a la educación con perspectiva de género, identificar la interseccionalidad a propósito de la propuesta de cada uno de los contenidos de los derechos. Reconocer, tal cual lo decía Samuel, que cuando uno establece el derecho al trabajo, también tiene que pensar en un derecho a la equidad salarial con perspectiva de género. Si hay un ingreso básico universal, pensarlo con perspectiva de género. Establecer un derecho que suponga vivir una vida libre de violencia. Considerar los derechos de las niñas y adolescentes. Es decir, el desafío está en revisar lo que habitualmente nosotros miramos como derechos fundamentales con perspectiva de género, o la salida más sencilla, que es establecer derechos con un titular diferenciado. Pero ahí se podría producir, lo que decía Carolina, es que a propósito del conjunto de derechos, una serie de derechos con titulares diferenciados. De los consumidores, de las personas con discapacidad, de las personas de la tercera edad, de las mujeres, de los pueblos indígenas, etc. O pensar todos los derechos con una perspectiva o con un enfoque, que en este caso también podría ser una alternativa. Creo que no solamente el ojo tiene que estar puesto en los derechos, sino que también en la organización del poder. Porque creo que aquí lo consulta Ariel, creo que era una de las preguntas que hacía, y me refiero a Ariel Pérez. Uno tiene que pensar en una igualdad sustantiva, que por ejemplo vaya acompañada de una prohibición de la discriminación por razones de género. Pero si la desigualdad de género es estructural, entonces también es importante atender la forma en que se organiza el poder, ahí apareció Ariel, la forma en que se organiza el poder, justamente para poder mitigar esa desigualdad estructural. Y una manera entonces de pensarlo es concibiendo los órganos de representación popular con paridad, que yo creo que ese es el otro paso. Cuando de alguna forma se aprobó la paridad para integrar la Convención Constitucional, seguramente detrás venía la petición para que los órganos colegiados de representación popular también tuvieran la variable paritaria en su futura integración. Órganos como por ejemplo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional chileno tiene 10 miembros, tiene una historia desde el año 1970, y solo 3 ministras se cuentan en la historia del Tribunal Constitucional. Entonces uno podría pensar que el Tribunal Constitucional, hoy fuertemente deslegitimado en Chile, y lo digo hoy porque es uno de los problemas que estamos transitando, podría ganar legitimidad si su integración fuera paritaria, y sus decisiones podrían ganar legitimidad porque tendrían enfoque de género, probablemente si su integración también lo fuera. Entonces, el desafío también es pensar la organización del poder con perspectiva de género. Y pensar la interseccionalidad, lo decía Samuel, no solamente los derechos de las mujeres, eventualmente considerar los derechos de las mujeres indígenas, los derechos de las mujeres migrantes, los derechos de las personas y de las mujeres, por ejemplo, privadas de libertad. Creo que el desafío es mayúsculo, esperamos estar a la altura y seguramente nos iremos encontrando para poder contarles cómo se desarrolla la historia. Creo que por ahora estamos muy contentos y orgullosos que Chile pueda tener un proceso constituyente, ya con eso es mucho. Es la primera vez que vamos a tener una constitución dictada en democracia, y eso también es una gran noticia, y que sea paritaria, para qué contarles, ¿no? La cara de felicidad es evidente, pero también tenemos que estar a la altura del desafío para que resulte una experiencia completa que pueda irradiar justamente a
al sistema latinoamericano y permear cómo las sentencias, nuevas constituciones y la legislación tengan esa perspectiva también. Muchísimas gracias por la atención. Yo quisiera dejarles disponible ese documento de Constitución con perspectiva de género por si les interesa mirarlo, porque está allí justamente una propuesta de esa visión. Muchas gracias, doctora Miriam. Creo que ya estamos como en ese primer escalón de que ya hay una comisión paritaria. Ahora sigue que pues hayan mujeres en las listas y luego incluir como todo en este paso de incluir la perspectiva de género en la nueva constitución. Entonces, muchas gracias, doctora Miriam. Nos dejas con unas grandes esperanzas en este camino de incluir la perspectiva de género en las agendas políticas de cada uno de nuestros países. Entonces, le doy la palabra a René para cerrar la clase, sin antes decir que nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ya la noche en algunos países y la tarde. Entonces, ahora sí le doy la palabra a René. Bueno, no, muchas gracias a todos y todas, como siempre, por conectarse. Miriam, muchas gracias. En realidad sí aprendimos increíblemente y sobre todo la forma en que encadenaste las diferentes variables, en realidad nos enseña mucho, digamos, de las buenas noticias, pero también de la cantidad de dificultades que plantea un proceso como estos, digamos, y es como un choque de realidad que nos permite en realidad entender una serie de dimensiones que desde afuera no pensamos. Y que tú nos estás ayudando a ver. Y entonces te agradecemos muchísimo, Miriam, haberte tomado el tiempo de hacer esto, y te invitamos también, conecta muy bien para la clase del viernes, porque en la clase del viernes tenemos precisamente ICAL e interseccionalidad, que es uno de los temas que tú enfatizaste de manera muy importante. Tú dices, bueno, y hay que pensar la mujer, pero la mujer en sus diferentes dimensiones, con sus diferentes agendas, con sus diferentes contextos, la mujer que es al mismo tiempo afro, la mujer que es al mismo tiempo rica, la mujer que es al mismo tiempo gay. Todas estas dimensiones, digamos, en términos de interseccionalidad, es precisamente lo que vamos a discutir el próximo viernes. También a la misma hora, como ustedes saben, tenemos entonces a Magdalena Cervantes, que nos va a ayudar con esto, y entonces les agradecemos también a todos y a todas haberse conectado. Y Miriam, muchas gracias a ti por el esfuerzo, muchas gracias por enseñarnos tanto sobre este tema, y bueno, nos vemos entonces el viernes para continuar esta conversación, que en realidad van a ver, toca muchos de los mismos temas y nos permite entonces un conocimiento más profundo de ICAL en estos términos. Miriam, muchas gracias entonces. Gracias a ustedes, muchísimas gracias y que descansen y seguimos en contacto. Gracias, Excelente. doctora. Muy bien. Antes de cerrar, Vic, Muchas gracias. Gracias. ¿nos puedes compartir, por favor, tu usuario de Twitter para que puedan seguirte y seguir como todas estas conversaciones? Y luego me mandas el documento. Listo. Yo les voy a compartir todo. Perfecto. ¿Y cómo es tu usuario de Twitter? Miriam Enricu. Seguido todo. Creo. Tengo 3 Twitter. Bueno, no, tranquila, listo. Tengo muchas personalidades. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces ya siendo las 7 de la noche acá en Colombia, entonces vamos a dar por terminar la sesión. Muchas gracias nuevamente a todos y todas por acompañarnos. Muchas gracias, luego. entonces. Hasta luego. Chao.